Buenas tardes, yo soy Gustavo Parra, soy médico internista endocrinólogo, vivo en la ciudad de Bucaramanga. Quiero agradecer al comité del Congreso Nacional Virtual de Medicina Interna en Colombia por la invitación y vamos a compartir el tema acerca de dislipidemia y vamos a hablar acerca de por qué la dieta no es suficiente para el manejo de la dislipidemia dependiendo del contexto. Al final lo que nosotros queremos es disminuir el proceso de aterosclerosis cuando estamos hablando de lípidos. Y este proceso se disminuye mediante el control de varios factores de riesgo. Pero queremos evitar es que exista una oclusión vascular para evitar que existan unos eventos cardiovasculares. En esta imagen podemos observar dos líneas. La línea de abajo hacia la derecha significa el número de años de una persona. Hacia la izquierda, hacia arriba, vamos a observar que son los niveles de colesterol LDL. Entre mayores sean los niveles de colesterol LDL, es más probable que un evento cardiovascular se presente más tempranamente, al igual que cuando existen otros factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo el tabaquismo, hipertensión, hipertrigliceridemia, hábitos de vida inadecuados y una alimentación muy inadecuada también. Por supuesto que en la medida en que existan mayores factores de este tipo, es más probable que usted desarrolle un evento cardiovascular en una edad más temprana. Contextualicémonos y es que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte. Debemos estar muy enfocados para poder prevenir esta condición. Usted es el resultado de los genes, la alimentación y el medio ambiente. Pasemos, por ejemplo, por el medio ambiente. ¿Qué tienen en común una ciudad de Costa Rica, una ciudad de Japón que se llama Okinawa o una isla en Italia que se llama Cerdeña? Tienen en común que se llaman las zonas azules y son las zonas donde existen la mayor proporción de personas mayores de 100 años y donde son las personas más longevas, con menos carga crónica de enfermedad. Eso lo logran no solamente por la alimentación ni los genes, sino porque es el conjunto de elementos que hace que una persona tenga un envejecimiento exitoso. Al final les voy a dar los tips de estas zonas azules. Por otro lado están los genes. El metabolismo de los lípidos es bastante complejo y incorporan una gran variedad de proteínas y genes desde el momento en que se genera la primera proteína, que es el apolipoproteína, que es el kilomicrón, pasando por sus receptores a nivel hepático, posteriormente la producción de apolipoproteínas a nivel hepático para su distribución periférica. Estos necesitan la formación de proteínas de la apolipoproteína y adicionalmente sus receptores para poder tener una incorporación a nivel celular. Cualquier mutación en todo este proceso va a generar algún tipo específico de dislipidemia. De tal manera que usted puede tener mutaciones desafortunadas. Usted puede tener un LDL alto por una causa genética, por mutación del LDL, por el receptor, por mutación de la apolipoproteína o por mutación de la PCSK9 hacia la alta, obteniendo unas características clínicas como santomas, antelasmas y arco corneal. Por otro lado, usted puede tener triglicéridos muy altos por mutación de la lipoproteína lipasa y tener unas manifestaciones clínicas y mayor riesgo de pancreatitis. Usted puede tener mutaciones afortunadas, por ejemplo, mutaciones donde tiene una pérdida de la función de la PCSK9. La PCSK9, recordamos que es la que favorece la degradación del receptor de LDL. En la medida en que usted tenga disminución de la PCSK9, usted va a tener mayor expresión de los receptores de LDL y va a tener mayor interiorización de las moléculas de las partículas de LDL. De tal manera que cuando existe una pérdida de la función de la PCSK9, usted va a tener menores niveles de colesterol LDL y menores eventos cardiovasculares. Luego, la genética juega un factor bastante importante a nivel de los eventos cardiovasculares. De tal manera que si usted tiene una mutación desfavorable y usted tiene los niveles de LDL muy altos, pues usted va a tener un evento cardiovascular en una edad más temprana. Pero si usted tiene una mutación favorable, usted puede que tenga unos eventos cardiovasculares mucho más tardíamente o simplemente no tenerlos si usted tiene unos hábitos de vida bastante saludables. Observemos este cuadro de abajo. Este cuadro es el promedio de colesterol de los humanos modernos de acuerdo a la alimentación occidental. ¿Sí? Si nos metemos en unas tribus indígenas que son básicamente o consumen básicamente lo que puedan cazar,
podemos observar que los niveles de colesterol total son bastante diferentes comparados con nuestra población. Eso nos dice algo, eso nos dice que la alimentación es importante, pero en nuestra alimentación occidental los niveles de colesterol son completamente diferentes a si viviéramos en una población que solamente consume lo que tiene a su alrededor, o sea, de la casa o de lo que producen sus cultivos. Somos lo que comemos, y eso está claro, y eso no lo vamos a negar. Estos son la distribución de niveles de colesterol LDL y HDL del estudio Framingham, donde observamos que el promedio de colesterol LDL en una población occidental puede estar entre los 115, 160 miligramos por decilitro. Ese es el promedio de colesterol LDL en el estudio de Framingham. ¿De dónde viene el colesterol? El colesterol viene de dos elementos. El primero es de lo que absorbemos a nivel intestinal. Luego, de la manera en cómo nos alimentamos, evidentemente, tendremos un resultado a nivel de los niveles de colesterol LDL y de triglicéridos, inclusive de HDL. Entonces, evidentemente, existe una porción de colesterol que se absorbe y tiene una representación en los niveles séricos de colesterol de nosotros, y existe otra porción de colesterol que tiene una producción endógena a partir de otras moléculas con un elemento común que es el acetil-CoA para finalmente llegar a la producción de ácidos grasos, ¿ok? Entonces, ¿qué impacto tiene la intervención nutricional en los niveles de colesterol y triglicéridos? En este estudio vamos a observar que vamos a observar el impacto de un cambio en la nutrición en personas que son metabólicamente sanas y están obesas. Entonces, ¿qué vamos a observar? Que hacer un cambio a nivel de la nutrición se va a representar evidentemente en una disminución del peso, evidentemente en cambios a nivel de la tensión, especialmente la tensión arterial sistólica. Vamos a tener una disminución a nivel de los triglicéridos, pero ese cambio a nivel de los triglicéridos es de 10 miligramos por decilitro y no vamos a observar en general un cambio a nivel del colesterol HDL. Pero a nosotros nos gustaría saber qué tipo de alimentación o qué tipo de dieta pudiéramos nosotros implantar para tener un impacto en algún factor específico o algún punto específico de los lípidos. En este metaanálisis, donde se hizo una intervención y donde se hizo un estudio que se llama un metaanálisis network, donde se trata de comparar los diversos tipos de dietas comparado contra una nutrición estándar, cuáles son los cambios a nivel del perfil lipídico. Entonces vamos a observar cuáles son los tipos de nutriciones que ellos analizaron. La dieta vegetariana, la dieta con bajo índice glicémico y baja carga de carbohidratos, la dieta mediterránea, paleolítica, el consumo moderado de carbohidratos, bajo en grasa, alto en proteína y bajo en carbohidratos, comparado con una dieta control. ¿Qué observaron ellos? Que existen algunas dietas que funcionan mejor para disminuir algunos puntos específicos del perfil lipídico. Por ejemplo, la dieta vegetariana y aún más la vegana funciona muy bien para disminuir el colesterol LDL. ¿Qué tanto disminuye el colesterol LDL una dieta vegetariana? Entre menos 4 a menos 21 miligramos por decilitro. Tampoco es que disminuya exageradamente, tiene un punto, digamos, de máxima eficacia. En cuanto al aumento del colesterol HDL, hay otras dietas que funcionan mejor, por ejemplo la dieta mediterránea, que tiene un aumento del colesterol HDL más o menos entre 3.5 y 4.5 miligramos por decilitro, y otros tipos de dieta tienen disminución a nivel de los triglicéridos entre 52 y 8 miligramos por decilitro, especialmente las dietas que son bajas en carbohidratos. Cuando se hace una evaluación de eficacia global de estas dietas, vamos a observar que la mejor dieta en cuanto a disminución de triglicéridos, aumento de HDL y un poco de impacto a nivel del colesterol LDL puede ser la dieta mediterránea y la dieta paleolítica. Sin embargo, quiero que nos enfoquemos en qué tan efectivas pueden llegar a ser las dietas en disminución de los parámetros de lípidos. La mejor dieta, o sea, la dieta vegetariana, por ejemplo, tiene una reducción máxima de colesterol LDL de 21 miligramos por decilitro. La mejor dieta para aumentar el HDL, por ejemplo, la dieta mediterránea, tiene un aumento máximo de colesterol HDL de 4.5 miligramos por decilitro. Y la mejor dieta para disminuir triglicéridos tiene una disminución de 52 miligramos por decilitro. Esto lo pongo
porque debemos saber cuál es la expectativa que nosotros buscamos al hacer que una persona tenga un cambio de alimentación para tener un impacto a nivel del perfil metabólico. De tal manera que son efectivas las dietas, pero traen incluido que es un cambio en el estilo de vida. Usted debe ser adherente a esa nueva manera de alimentarse y eso tiene que ser de por vida. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde debo apuntar cuando estoy hablando de dislipidemia? Pues debo apuntar a disminuir lo máximo que pueda el colesterol LDL, disminuir los factores de riesgo cardiovascular para que yo esté libre de enfermedad la mayor cantidad de tiempo. Eso significa que entre más tempranamente en la vida yo pueda realizar un cambio en los factores de riesgo, inclusive alimentación, pueda tener un impacto mayor en la disminución de eventos cardiovasculares. Pero centrémonos un poco en la terapéutica y en entender en qué punto va la dieta respecto al manejo de la dislipidemia y de la enfermedad cardiovascular. Entonces, de una manera esquemática, quiero que observemos este triángulo. Arriba, quiero que evaluemos en todo paciente cuál es el riesgo cardiovascular de ese paciente. Del mismo paciente vamos a evaluar cuál es el colesterol LDL de ese paciente. Quiero saber desde dónde voy a arrancar. Quiero saber qué tan efectivas son todas las terapias que yo voy a utilizar, porque yo necesito saber cuál es la meta a la que yo quiero llevar a mi paciente para disminuirle un evento cardiovascular. Entonces vamos a arrancar con el primer punto, que es cuál es el riesgo cardiovascular de mi paciente. El riesgo cardiovascular es bajo, moderado, alto o muy alto riesgo. Si yo tengo un bajo riesgo, yo tengo un riesgo calculado menos de 1% a 10 años. No tengo factores de riesgo. Si yo tengo un riesgo moderado, ya estoy hablando de una persona que tenga diabetes mellitus joven o diabetes mellitus tipo 2 menor de 50 años, con una duración menor a 10 años, que no tenga ningún otro factor de riesgo. Complicado, porque casi todas las personas con diabetes tipo 2 tienen más factores de riesgo y tienen un riesgo calculado mediante una evaluación, una escala de riesgo cardiovascular entre el 1 al 5% a 10 años. Las personas con alto riesgo son personas que tienen, por ejemplo, únicamente un colesterol LDL mayor de 190, o sea, una dislipidemia heterozigota familiar, personas con hipertensión arterial no controlada, falla cardíaca, puede ser diabetes sin órgano blanco, pero una diabetes con más de 10 años de seguimiento y una tasa de filtración glomerular entre 30 y 60 mililitros por minuto. Muy alto riesgo son personas que tienen infarto o angina inestable o revascularización coronaria o periférica, o que tengan una enfermedad multivaso, o que tengan un ultrasonido carotídeo con estenosis, o que tengan diabetes con daño de órgano o 3 factores de riesgo adicionales, diabetes mellitus tipo 1 con más de 20 años, tasa de filtración menor de 30 y un riesgo calculado mayor del 10% a 10 años. Primero, evalúo mi riesgo cardiovascular para saber a dónde debo llevar mi paciente. Segundo, necesito saber cuál es el colesterol de mi paciente. ¿Qué tan lejos estoy de mi meta? ¿Por qué? Porque de acuerdo a qué tan lejos estoy de mi meta y cuál es la meta a la cual yo quiero llevar a mi paciente, pues yo tengo que saber qué intervención voy a utilizar. Debo saber qué tanto baja una terapia farmacológica o no farmacológica. Recordemos, y por eso empecé por esta lado en la conferencia, ¿qué tanto baja la mejor intervención en disminución de LDL, la dieta vegetariana? La expectativa es que reduzca 21 miligramos por decilitro. 21 miligramos por decilitro es más o menos el 10 al 15% de reducción del LDL. ¿Qué tanto baja el colesterol una estatina? Las estatinas de alta potencia, como por ejemplo la atorvastatina de 40 miligramos le va a bajar el 50% el LDL, o la rosuvastatina de 20 miligramos le va a bajar el 50% el LDL. Entonces las dosis máximas de atorvastatina o rosuvastatina le van a estar disminuyendo máximo el LDL en 55 miligramos por decilitro. El ezetimibe tiene una reducción adicional del LDL entre el 15 al 20% y los inhibidores de la PCSK9 tienen una disminución del colesterol LDL hasta del 60%. Supremamente importante saber cuál es el LDL de mi paciente, hasta dónde quiero llegar y qué tan eficaces son las terapias que yo pienso utilizar
para poder llegar a la meta deseada, que es el objetivo final de acuerdo al riesgo cardiovascular. Acordémonos de esta imagen. Usted tiene una persona con bajo riesgo, sin factores de riesgo. Su meta de LDL es estar menor de 116 miligramos por decilitro. Estas son las guías europeas de cardiología del año 2019. Si usted tiene un riesgo moderado, su meta de colesterol LDL es menor de 100 miligramos por decilitro. Si usted ya tiene un riesgo alto, menor de 70. Y si usted tiene un riesgo cardiovascular muy alto, su meta de colesterol LDL es menos de 55 miligramos por decilitro. Ya hablamos antes cuáles son las personas que están incluidas en cada categoría de riesgo. Aquí observamos cuál es la meta de colesterol a la cual debe llegar cada una de esas categorías de riesgo. Entonces, ¿es suficiente para disminuir el LDL la dieta? Pues eso se lo respondo con un caso clínico y le puedo decir que depende exclusivamente de mi paciente y mi riesgo cardiovascular. Quiero que sepa que cualquier cosa que modifique el LDL es una ayuda. ¿Por qué? Porque por cada 38 miligramos por decilitro de reducción de LDL, usted reduce el 21% de los eventos. Luego, si usted tiene una persona que tiene un alto riesgo cardiovascular o cualquier tipo de riesgo cardiovascular, usted puede estar convencido que si usted instaura una terapia que va a bajar el colesterol LDL como una terapia con dieta, usted va a disminuir el riesgo cardiovascular. Vamos a observar los casos. Paciente de 45 años con tensión normal, tiene un LDL de 120, una tensión normal, hace ejercicio regularmente, no fuma. ¿Cuál es el riesgo cardiovascular de ese paciente? Se hizo una evaluación de riesgo cardiovascular, tiene un riesgo de eventos cardiovasculares de 2.8% a 10 años. Es una persona que tiene un riesgo moderado. Entonces las preguntas son, ¿cuál es el riesgo de mi paciente? Es un riesgo moderado. ¿Cuál es el LDL de mi paciente? Está en 120. ¿Cuál es la meta de LDL de acuerdo al riesgo moderado? Menor de 100 miligramos por decilitro. Y yo quiero saber si la dieta es suficiente. ¿Qué tanto baja la dieta el colesterol? Pues la dieta le puede bajar entre un 10 y un 15%, o sea, 20 miligramos por decilitro. Quiere decir que la dieta es suficiente para poder llegar a la meta de colesterol LDL. Entonces el cambio nutricional para este paciente sí es suficiente. Evidentemente, no le voy a colocar una estatina a este paciente porque con la sola dieta es suficiente. Caso número 2. Llega a la consulta una persona de 25 años, tensión normal, LDL de 195, tensión arterial en 120/80, hace ejercicio, no fuma, historia familiar de eventos cardiovasculares. ¿Cuál es el riesgo cardiovascular de este paciente? ¿O cuál es el diagnóstico, más bien? Este paciente tiene una dislipidemia heterozigota familiar, tiene eventos cardiovasculares familiares y tiene un LDL mayor de 190. Este paciente sale de cualquier característico, de cualquier necesidad de realizarle una escala de riesgo cardiovascular. Él es una excepción. Él está de entrada en alto riesgo cardiovascular. ¿Cuál es la meta para las personas que tienen alto riesgo cardiovascular? La meta es menos de 70 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el LDL de mi paciente? 195. Estoy muy lejos de la meta. ¿Cuánto baja la dieta? La dieta baja 10% o 20 miligramos por decilitro. ¿La dieta es suficiente? Evidentemente no es suficiente. Estoy muy lejos de la meta. Aparte de la alimentación, ¿qué debería hacer yo? Debería utilizar una estatina de alta potencia para obtener un 55% de reducción del LDL. Probablemente con eso llegaríamos a 100 miligramos por decilitro. Y utilizaríamos adicionalmente un ezetimibe para obtener 15% de extra disminución y llegar a 75 miligramos por decilitro. Con esto llegaríamos casi a la meta que necesitábamos y ese es lo que nosotros vamos a utilizar en este grupo poblacional. Entonces, ¿la dieta es suficiente? No, la dieta hace parte de la estrategia para disminución del LDL, pero evidentemente la expectativa de la dieta no es suficiente para llegar a la meta en este grupo poblacional. Caso número 3, 60 años, obesidad, diabetes, hipertensión arterial con LDL en 100. Hace ejercicio, no fuma, ¿cuál es el riesgo cardiovascular? Entonces, diabetes más hipertensión más obesidad tiene factores de riesgo. ¿Cuál es la meta? Entonces, le calculamos el riesgo cardiovascular, 16.3% a 10 años, y tiene un riesgo cardiovascular muy alto. El LDL de mi paciente está en 100, la meta es 55. ¿Qué tanto baja la dieta? 20 miligramos por decilitro, máximo llegaría a 90, 85 miligramos por decilitro. ¿Cuál es la meta? 55.
¿Es suficiente la dieta? No, la dieta no es suficiente para llevar a este paciente a la meta. ¿Qué debería utilizar? Una estatina de alta potencia para que vaya a una disminución del 55% del LDL, eso quiere decir para llegar a una meta de 50 miligramos por decilitro. Por último, paciente de 60 años, con los mismos factores de riesgo, diabético hace 10 años, pero este paciente está revascularizado y arranca con un LDL de 190. O sea, tiene una dislipidemia heterozigota familiar. ¿Cuál es el riesgo cardiovascular de este paciente? Pues muy alto, pero arranca muy alto. Arranca con un LDL en 190 y la meta es de 55. ¿Qué tanto baja la dieta? 20 miligramos, no va a ser suficiente. Entonces, ¿qué debería utilizar? Una estatina de alta potencia. ¿Cuál es el porcentaje de disminución? 55%. ¿A dónde va a llegar si utiliza solo la estatina? A 100. ¿Cuál es la meta? 55. ¿Necesito utilizar algo más? Obvio. ¿Qué más va a utilizar? Un ezetimibe. ¿A dónde va a llegar con el ezetimibe? Máximo 80 miligramos por decilitro. ¿Es suficiente? No es suficiente. ¿Cuál es la meta? 55 miligramos por decilitro o menos porque tiene muy alto riesgo cardiovascular. ¿Qué debo utilizar entonces? Otro medicamento para llegar a la meta. ¿Cuál sería esa otra alternativa? Un inhibidor de PCSK9 para obtener un 60% adicional de disminución de LDL y llegar a una meta de colesterol LDL de 40 miligramos por decilitro. Para este punto el paciente ya estaría en metas y podemos decir que la dieta no es suficiente y hace parte de una estrategia para poder llevar a un paciente a metas de colesterol. En conclusión, podemos decir que somos el resultado de alimentación, genes y ambiente. Se debe evaluar siempre riesgo cardiovascular, saber dónde estoy y saber cuál es la meta para poder saber qué utilizar. Debo saber cuál es la potencia de reducción de LDL de las terapias que yo voy a escoger. Cualquier intervención que usted escoja va a disminuir el riesgo, pero no todas lo van a llevar a metas. Y si quiere vivir más, debe hacer una intervención multifactorial para evaluar el riesgo cardiovascular y cambiar el estilo de vida. ¿Cuáles son los 9 secretos de las personas que viven en las zonas azules? Estas personas se mueven naturalmente. Estas personas no se la pasan yendo a gimnasios, no están haciendo ultramaratones. Estas personas simplemente utilizan sus medios de transporte naturales, como por ejemplo la bicicleta o caminar, para poder llegar a sus lugares de destino. Estas personas tienen un propósito en la vida. Se levantan y saben qué es lo que necesitan. No van a hacer más de lo que necesitan, tampoco van a hacer menos de lo que necesitan, pero tienen un objetivo trazado en la vida. Esto les da 7 años extra de vida a las personas que viven en las zonas azules. Estas personas tienen un periodo de descanso durante el día para poder tener energías y continuar sus actividades. Reflexionan antes de comer e intentan comer máximo el 80% de su capacidad, o sea, tratan de no quedar llenos. Y probablemente eso pueda explicar la diferencia entre una persona que tenga obesidad y una persona que no tenga obesidad y tenga un peso normal. Procuran comer granos, frutos secos, obviamente tienen una alimentación a base de mar. Tienen una porción diaria de licor, en este caso vino, que no acumulan para los fines de semana. Pertenecen a alguna religión. No estoy diciendo que necesariamente tenga que ser una religión católica, pero pertenecen a un conglomerado donde les genera reflexión y les genera tranquilidad en el alma y emocional. Viven cerca de sus familias, cuidan de ellas y dedican tiempo a sus familias. Eso hace que las personas estén muy bien cuidadas y rodeadas y procuran tener los amigos correctos para cuidarse entre sí. De esta manera terminamos esta conversación. Definitivamente la dieta hace parte del armamentario para poder tener una vida saludable. Somos lo que comemos indudablemente, pero debemos saber que entre más temprano podamos tener una alimentación saludable, vamos a tener mejores resultados. Sin embargo, siempre es necesario saber a dónde queremos llevar a este paciente para poder tener un control de eventos cardiovasculares y saber qué tan eficaz es la dieta, más las otras herramientas que nosotros podamos utilizar para poder tener un control de los eventos cardiovasculares. Un saludo y muchas gracias a la Asociación Colombiana de Medicina Interna.